El valor real del tiempo que nadie te enseña. Nadie le prestó atención cuando hizo esa pregunta. Algunos se rieron, otros lo miraron como si estuviera loco, pero una sola respuesta, una sola frase, cambió su vida para siempre. No fue inmediata, no fue cómoda, fue una verdad que la mayoría de las personas descubre demasiado tarde, y cuando la entiendes, ya no puedes volver a vivir igual. Si sientes que los días pasan rápido, si alguna vez dijiste mañana lo hago, o si crees que todavía tienes tiempo de sobra, esta historia no es casualidad que haya llegado a ti. Una vez en un tiempo remoto, había un hombre común. No era rico, no era pobre, no era famoso, no era ignorante. Era como la mayoría de las personas que están escuchando esta historia ahora mismo. Vivía en un pueblo tranquilo, donde los días parecían repetirse una y otra vez sin demasiadas sorpresas. Las mañanas comenzaban con el sonido de los gallos, el murmullo lejano de la gente y el sol asomándose lentamente entre las casas bajas. Todo parecía simple, demasiado simple. Ese hombre tenía un hijo, y aunque amaba a su hijo más que a cualquier cosa en el mundo, había algo que lo desvelaba cada noche incluso durante el día. No era una enfermedad, no eran malas compañías, no era rebeldía, era algo mucho más peligroso. Su hijo no valoraba el tiempo. El muchacho no era malo, no discutía, no robaba, no se metía en problemas graves, pero tenía un defecto que, con los años, suele destruir más vidas que cualquier vicio. Vivía como si el tiempo no importara. Se levantaba tarde, postergaba todo, decía mañana para casi cualquier cosa, y cuando el mañana llegaba, volvía a decir después. Nunca trabajaba, nunca terminaba lo que empezaba. Pasaba horas caminando sin rumbo por el pueblo, hablando con cualquiera, mirando cómo los días se iban, sin darse cuenta de que se llevaban algo irrecuperable. El padre lo observaba desde lejos. Al principio pensó, es joven, ya va a madurar. Después pensó, todos pasamos por esta etapa. Pero los años empezaron a pasar y el muchacho seguía exactamente igual. Un día, mientras el padre lo veía salir de casa sin un destino claro, sintió algo distinto. No era enojo, no era tristeza, era miedo. Miedo de que su hijo despertara demasiado tarde. Miedo de que un día entendiera la verdad, cuando ya no pudiera hacer nada. Esa noche, el hombre no pudo dormir. Pensó en su propia vida, en todo lo que había postergado. Incluso en las oportunidades que dejó pasar creyendo que siempre habría tiempo. Y entonces entendió algo doloroso. Nadie le había enseñado a su padre el verdadero valor del tiempo, ni en la escuela, ni en su casa. Solo lo había aprendido cuando ya era tarde, cuando ya era grande, y se lo terminó enseñando la vida, y no quería que su hijo aprendiera de la misma forma. A la mañana siguiente, el padre tomó una decisión. No pretendía gritar, mucho menos lo iba a obligar, para que la enseñanza no se olvidara y tomara por él mismo conciencia. Sabía que las lecciones más importantes no se imponen, se descubren. Llamó a su hijo con calma. «Hijo, ven un momento». El muchacho se acercó sin apuro, como siempre. «Sí, papá». El padre señaló un viejo armario de madera que había en la casa. «Dentro del armario hay un reloj. Tráemelo». El joven no entendió por qué, pero obedeció. Abrió el armario, revisó entre algunas cosas viejas y sacó un reloj antiguo. No era lujoso, pero estaba bien cuidado. Había pertenecido al abuelo. Se lo entregó a su padre. El hombre lo tomó entre sus manos y lo observó durante unos segundos. No miraba la hora. Miraba todo lo que ese reloj representaba. Entonces dijo, «Quiero que lleves este reloj al mercado. Muéstralo a la gente y pregúntales cuánto creen que vale». El muchacho frunció el ceño. «¿Eso es todo?» «Eso es todo», respondió el padre. El hijo se bañó, se cambió, se encogió de hombros y salió de casa. El mercado estaba lleno de gente, vendedores gritando precios, personas apuradas, otras caminando sin rumbo como él. El muchacho comenzó a mostrar el reloj. «¿Cuánto cree que vale este reloj?» Un hombre lo miró apenas y dijo, «500 pesos». Otro lo observó un poco más, 1000 pesos como mucho. Una mujer dijo, 800. Un anciano dijo, «Depende para quién». Cada persona decía algo distinto.
Algunos parecían seguros, otros dudaban, otros simplemente decían un número al azar. Después de varias horas, el muchacho volvió a casa. «Papá, todos me dijeron precios diferentes, nadie se puso de acuerdo». El padre sonrió levemente. «Está bien, guarda el reloj en el armario». El hijo no preguntó nada más. Pensó que todo había sido una pérdida de tiempo, y sin saberlo, esa frase resumía su vida entera. Esa noche, mientras el muchacho dormía, el padre volvió a quedarse despierto. Sabía que la primera parte no era suficiente. Sabía que su hijo todavía no entendía nada, porque el problema nunca fue el reloj, nunca fue el precio, ni fue el mercado. Pero seguramente lo había dejado pensando para que fue todo lo que hizo. El problema era que su hijo no sentía el paso del tiempo, y al día siguiente, el padre decidió llevar la lección mucho más lejos. «Hijo», dijo a la mañana siguiente, «tráeme el reloj otra vez». El muchacho obedeció, algo confundido. El padre lo miró a los ojos y dijo: «Hoy vas a volver al mercado, pero esta vez no preguntes cuánto vale el reloj». El joven levantó la vista. «¿Entonces qué pregunto?». El padre respiró hondo. «Pregunta cuánto vale el tiempo que hay dentro de este reloj». El silencio se volvió pesado. «¿Cómo que el tiempo?», preguntó el hijo. «Eso no tiene sentido». «Ve», respondió el padre, «y escucha con atención las respuestas». El muchacho salió, sin entender, sin ganas, convencido de que aquello era absurdo. No sabía que ese día iba a empezar a romperse la idea más peligrosa que tenía en la cabeza, que siempre hay tiempo. El muchacho aún no lo sabía, pero lo que estaba a punto de escuchar en el mercado no solo iba a incomodarlo, iba a enfrentarlo con una verdad que la mayoría de las personas evita durante toda su vida. El muchacho caminaba hacia el mercado con el reloj en la mano, pero esta vez no lo hacía con la misma ligereza que el día anterior. Algo le pesaba en el pecho. No sabía exactamente qué. Tal vez era la sensación de estar haciendo algo ridículo. Tal vez era la mirada de su padre, más seria que de costumbre. O tal vez, muy en el fondo, era miedo a descubrir que no entendía nada de la vida. Mientras avanzaba, miró el reloj. Las agujas se movían con calma, constantes, indiferentes a sus dudas. No se detenían, no se aceleraban, no esperaban a nadie. «Qué tontería», murmuró. «¿Quién puede ponerle precio al tiempo?». Llegó al mercado. El mismo ruido, la misma gente, las mismas voces, pero él ya no era exactamente el mismo. Se acercó al primer puesto. Un vendedor acomodaba frutas sin mirarlo. «Disculpe», dijo el muchacho, «¿podría decirme cuánto vale el tiempo que hay dentro de este reloj?». El hombre levantó la vista lentamente, parpadeó, frunció el ceño, luego soltó una risa corta. «¿Qué cosa?», respondió. «¿Me estás tomando el pelo?». «No, señor, es una pregunta seria». El vendedor negó con la cabeza. «Muchacho, no molestes, tengo trabajo que hacer». El joven se alejó sintiendo un leve ardor en las mejillas. «Bueno, uno solo», pensó. «Probemos con otro». Se acercó a un grupo de hombres que conversaban animadamente. «Disculpen», dijo, «¿cuánto creen que vale el tiempo dentro de este reloj?». Hubo silencio por un segundo, luego carcajadas. «Este chico está loco. Debe haber bebido algo. ¿Quién manda a hacer estas preguntas?». Uno de ellos, entre risas, dijo: «Oye, niño, si descubres eso, avísanos, así dejamos de trabajar». Las risas se hicieron más fuertes. El muchacho se alejó sin decir nada. Cada paso pesaba más que el anterior. Siguió preguntando. A una mujer, a un anciano, a un joven de su edad. Las respuestas eran casi siempre las mismas. «Eso no tiene sentido. El tiempo no se vende. Vete a casa». «¿Qué pregunta tan tonta?». Algunos se reían con maldad, otros con lástima, otros simplemente lo ignoraban. Y por primera vez en mucho tiempo, el muchacho sintió algo que nunca había sentido de verdad: vergüenza. No la vergüenza superficial de quedar mal frente a alguien, sino esa vergüenza profunda que te hace preguntarte si hay algo mal contigo. Miró a su alrededor, vio a la gente apurada, vio a los vendedores contando monedas, vio a hombres agotados, vio a jóvenes distraídos. Todos parecían ocupados, pero nadie parecía realmente consciente de lo que estaba perdiendo.
y esa idea empezó a incomodarlo. Si todos tienen tanto apuro, ¿por qué nadie piensa en el tiempo? Se sentó un momento en un banco, con el reloj en la mano. Por primera vez en su vida, no sabía qué hacer. No tenía ganas de seguir preguntando. No quería volver a casa derrotado. No quería admitir que no entendía nada. Y entonces pensó algo peligroso. Tal vez mi padre solo quería hacerme perder el tiempo. Esa frase le atravesó la mente como un cuchillo. Perder el tiempo. La misma expresión que usaba siempre. La misma que definía su vida. Algo empezó a romperse, aunque todavía no lo sabía. Decidió hacer una última pregunta, una sola más. Si volvía a recibir burlas, regresaría a casa y todo terminaría ahí. Caminó unos metros más y vio una pequeña tienda, vieja, casi escondida entre dos puestos grandes. No llamaba la atención, ni siquiera tenía carteles brillantes. Tampoco había gente amontonada. Adentro había un anciano que reparaba relojes. Sus manos se movían despacio, pero con precisión. Cada movimiento parecía pensado. Cada segundo tenía sentido. El muchacho se quedó observándolo unos instantes. Había algo distinto en ese hombre. No parecía apurado, ni parecía distraído, ni siquiera parecía perdido. Parecía presente. Entró. «Disculpe, señor», dijo con voz baja, «¿puedo hacerle una pregunta?» El anciano levantó la vista y sonrió con calma. «Claro, hijo». El muchacho tragó saliva. «¿Cuánto vale el tiempo que hay dentro de este reloj?» El silencio fue distinto. No hubo risas, no hubo burlas, no hubo rechazo. El anciano dejó lentamente sus herramientas sobre la mesa. Miró el reloj, miró al muchacho. Y luego, por primera vez en todo el día, alguien lo miró como si su pregunta importara. El anciano no respondió de inmediato. Se tomó su tiempo, y esa pausa, sin que el joven lo supiera, fue la lección más importante de todas. Finalmente habló, con una voz suave, casi como si no quisiera que el mundo escuchara. «Hijo, esa es una pregunta que muy pocos se atreven a hacer». El muchacho sintió un nudo en la garganta. El anciano continuó, «La mayoría vive como si el tiempo fuera infinito. Solo se da cuenta de su valor cuando ya no puede recuperarlo». El joven apretó el reloj con fuerza. «Entonces», preguntó, «¿no vale nada?» El anciano negó lentamente con la cabeza. «Vale más que cualquier cosa que puedas imaginar». El muchacho contuvo la respiración. Sabía que algo importante estaba por decirse, algo que no había escuchado nunca, algo que nadie le había explicado antes. El muchacho había ido al mercado pensando que perdería el tiempo, pero estaba a punto de descubrir una verdad tan poderosa que le haría cuestionar cada día que había vivido hasta ese momento. El anciano tomó el reloj con cuidado, como si no estuviera sosteniendo un objeto, sino algo frágil e invisible. Lo giró lentamente entre sus dedos. «Este reloj», dijo, «no es valioso por el metal, ni por las agujas, ni siquiera por la marca. Es valioso por lo que guarda y por lo que te recuerda». El muchacho frunció el ceño. «¿Y qué es lo que guarda?», preguntó. El anciano levantó la vista y lo miró a los ojos. «Guarda tu vida». El silencio se volvió pesado. «Cada segundo que pasa», continuó, «es un segundo que nunca vuelve. No importa quién seas, no importa cuánto dinero tengas, no importa cuántos planes hagas para mañana». El muchacho sintió un escalofrío. «Pero», dijo, «todos tenemos tiempo, ¿no?». El anciano sonrió con tristeza. «Eso es lo que todos creen». Dejó el reloj sobre la mesa y apoyó ambas manos a los costados. «Hijo, dime algo, ¿alguna vez has querido volver a un momento del pasado?». El muchacho no respondió de inmediato. Pensó en su infancia. Pensó en días que había desperdiciado. Pensó en oportunidades que había dejado pasar diciendo después. «Sí», respondió. «Muchas veces». El anciano asintió. «¿Y pudiste?». El muchacho negó con la cabeza. «Ahí tienes tu respuesta», dijo el anciano. «El tiempo es lo único que, una vez que se va, no regresa jamás». El anciano tomó una pequeña moneda de la mesa. «Si pierdes dinero», dijo, «puedes recuperarlo. Si pierdes un objeto, puedes reemplazarlo. Si pierdes un trabajo, puedes conseguir otro». Hizo una pausa. «Pero si pierdes tiempo, pierdes vida». El muchacho tragó saliva.
Nunca nadie se lo había dicho así, tan directo, tan simple, tan cruelmente verdadero. «Entonces, ¿por qué nadie habla de esto?», preguntó. El anciano suspiró. «Porque aceptar el valor del tiempo obliga a responsabilizarte de tu vida. Y eso asusta». El muchacho bajó la mirada. «Yo suelo perder el tiempo», admitió en voz baja. «Siempre pienso que mañana puedo hacerlo mejor». El anciano lo miró con atención. «Déjame preguntarte algo», dijo. «¿Cuántos mañana has usado ya?». El muchacho no supo qué responder. «El problema», continuó el anciano, «no es que tengas malos hábitos. El problema es que crees que el tiempo te pertenece». Se inclinó hacia él. «Pero el tiempo no es tuyo. Tú eres del tiempo». El muchacho sintió una presión en el pecho. «Entonces, ¿qué debería hacer?», preguntó. «¿Cómo se usa bien el tiempo?». El anciano sonrió levemente. «Antes de decirte eso, hay algo que debes entender». Tomó el reloj nuevamente y lo puso en la palma del muchacho. «Este reloj no se detiene», dijo. «No importa si eres feliz o triste. No importa si estás cansado o motivado. No importa si haces algo útil o si no haces nada». Las agujas seguían avanzando. «El tiempo no espera a que estés listo». Esa frase se clavó en la mente del joven. «Todos los días», continuó el anciano, «la vida te da 24 horas, ni una más, ni una menos». Señaló hacia la calle. «Ese hombre rico que ves ahí, 24 horas. Ese trabajador agotado, 24 horas. Ese niño, 24 horas. Tú, 24 horas». El muchacho levantó la mirada. «Entonces, ¿por qué algunos logran tanto y otros no?», preguntó. El anciano sonrió con serenidad. «Porque no todos gastan su tiempo de la misma manera». El anciano se levantó lentamente y caminó hacia una pared donde había un espejo viejo. «Ven», dijo. El muchacho se acercó. «Mírate», ordenó el anciano. «Ese joven que ves ahí no es pobre, no es tonto, no es incapaz». El muchacho se observó. «Pero cada día que pasa sin propósito», continuó, «le roba algo a esa persona que ves reflejada». Se giró hacia él. «¿Sabes cuál es el mayor engaño del tiempo?». El muchacho negó con la cabeza. «Que siempre parece suficiente, hasta que deja de serlo». El joven sintió que algo se quebraba dentro. Recordó mañanas desperdiciadas, tardes sin sentido, años que parecían haberse ido sin dejar huella. «Yo pensé que estaba viviendo», dijo, «pero solo estaba pasando los días». El anciano asintió. «Eso le ocurre a la mayoría». «El tiempo tiene algo malo y algo bueno», continuó el anciano. «Lo malo es que pasa. Lo bueno es que puedes elegir cómo usarlo». Se sentó nuevamente. «Cada minuto que decides usar bien tu tiempo, estás honrando tu vida. Cada minuto que lo desperdicias, estás renunciando a algo que jamás volverá». El muchacho apretó el reloj. «Entonces, ¿todavía estoy a tiempo?», preguntó con voz temblorosa. El anciano lo miró fijamente. «Mientras estés respirando, siempre hay algo que puedes cambiar». Hizo una pausa. «Pero no confundas eso con tener tiempo de sobra». El muchacho salió de la tienda distinto, no porque ya supiera exactamente qué hacer, sino porque ahora sabía algo que antes ignoraba. El tiempo no era infinito, el tiempo no era barato, el tiempo no era suyo. Caminó de regreso a casa sin prisa, pero consciente. Por primera vez, cada paso tenía peso, cada segundo tenía sentido. El muchacho aún no sabía cómo cambiar su vida, pero acababa de entender algo que lo obligaría a hacerlo. Y lo más difícil todavía estaba por venir. El muchacho permaneció de pie frente a su padre, con el reloj aún en la mano. Durante unos segundos no dijo nada, no porque no supiera qué responder, sino porque por primera vez estaba eligiendo pensar antes de hablar. «Me dijeron muchas cosas», dijo finalmente, «pero hubo un hombre, un anciano, que me dijo algo que no puedo dejar de pensar». El padre levantó la vista con calma. «¿Qué te dijo?». El muchacho respiró hondo. «Que el tiempo no se puede comprar, que cuando se pierde vida». El padre asintió lentamente. «¿Y tú qué piensas ahora?». El muchacho miró el reloj. Las agujas seguían avanzando. «Pienso que he desperdiciado mucho», respondió. «Y que no me di cuenta». No hubo reproche, no hubo sermón, solo silencio.
y ese silencio fue más fuerte que cualquier palabra. Esa noche, el muchacho no pudo dormir, no porque estuviera cansado, no porque estuviera inquieto, sino porque por primera vez estaba despierto de verdad. Se quedó mirando el techo, recordando escenas de su vida que siempre había considerado insignificantes. Días enteros sin hacer nada, horas perdidas en conversaciones vacías, oportunidades ignoradas por pereza. Antes, esos recuerdos no dolían, ahora pesaban. Cada uno era un segundo que no volvería. ¿Y si ya es tarde?, pensó. La idea lo asustó, se levantó y fue hasta la ventana. El pueblo dormía, todo parecía quieto, pero él sabía algo que antes no entendía. Aunque el mundo duerma, el tiempo no se detiene. A la mañana siguiente, el padre lo llamó temprano. «Ven», le dijo, «acompáñame». Caminaron por el pueblo en silencio. Pasaron por lugares que el muchacho conocía desde siempre. La plaza donde se había sentado cientos de veces sin hacer nada. La calle donde había dicho mañana más veces de las que podía contar. El viejo banco donde solía perder las tardes. «¿Recuerdas este lugar?», preguntó el padre. «Sí», respondió el muchacho, «pasé aquí mucho tiempo». «¿Y qué te dio?», preguntó el padre. El joven no respondió, porque la respuesta dolía. Nada. Siguieron caminando. «El tiempo no castiga de inmediato», dijo el padre. «Ese es su truco más peligroso». El muchacho levantó la vista. «Te deja creer que no pasa nada, hasta que un día miras atrás y te das cuenta de todo lo que perdiste». El joven sintió un nudo en la garganta. Llegaron a casa. «Hoy no voy a decirte qué hacer», dijo el padre. «Solo voy a preguntarte algo». El muchacho lo miró. «Si hoy fuera el último día de tu vida, ¿lo vivirías igual que ayer?». La pregunta cayó como un golpe seco. El muchacho negó con la cabeza. «Entonces», continuó el padre, «empieza a vivir como si tus días importaran». Le entregó el reloj. No como recordatorio del tiempo que pasa, sino del tiempo que eliges usar. El muchacho sostuvo el reloj con firmeza. Y en ese instante tomó la decisión más difícil de todas: hacerse responsable de su vida. Al día siguiente se levantó temprano. No fue fácil, no fue cómodo, no fue motivador, pero fue consciente. Buscó trabajo, aprendió cosas nuevas, se equivocó, se cansó. Muchas veces quiso volver a lo de antes, muchas veces pensó en rendirse, pero cada vez que dudaba, miraba el reloj. Los años pasaron. El muchacho ya no era un muchacho. Había cometido errores, había aprendido, había trabajado, y un día, sin darse cuenta, se encontró haciendo algo que antes jamás había hecho: mirar el tiempo sin miedo, porque ya no sentía que lo estaba desperdiciando. Un día volvió al mercado. La tienda del anciano seguía ahí. Entró, el anciano lo miró y sonrió. «¿Has vuelto?». «Sí», respondió, y quería darle las gracias. El anciano asintió. «No me agradezcas a mí», dijo, «agradece que despertaste a tiempo». El hombre miró el reloj. Muchos nunca lo hacen. Había cambiado su vida, pero aún quedaba una verdad final que debía entender. Una verdad que no era solo para él, sino para todos. Caminó lentamente por el mercado, observando a las personas. Ya no las veía como antes. Vio a un joven distraído, riendo sin rumbo. Vio a un hombre cansado, trabajando sin sentido. Vio a alguien mirando el suelo, esperando que el día terminara. Y por primera vez, no los juzgó. Se vio a sí mismo en cada uno de ellos. Esa noche, se sentó junto a su padre. «Ahora entiendo por qué hiciste todo esto», dijo. El padre sonrió. «No podía darte tiempo, solo podía ayudarte a verlo». El hijo asintió. «Antes pensaba que vivir era solo dejar que los días pasaran. Hoy sé que vivir es elegir qué hago con cada uno». El padre apoyó su mano en el hombro de su hijo. Entonces la lección valió la pena. Los años siguieron avanzando, como siempre lo hacen. El hombre envejeció. Su padre también. Un día, el padre ya no estuvo. El reloj seguía funcionando. Y en ese momento el hombre entendió la última y más dura verdad.
El tiempo no se detiene ni siquiera cuando más lo necesitas. Pero no sintió culpa, sintió gratitud, porque había aprendido a usar su tiempo antes de que fuera demasiado tarde. Hoy, esa historia no es solo suya, es tuya, es mía, es de cualquiera que esté escuchando. Porque todos creemos, en algún momento, que tenemos tiempo de sobra. Decimos, cuando tenga ganas, cuando sea el momento, mañana empiezo, y sin darnos cuenta, los días se convierten en años. El tiempo es gratis, pero es invaluable. No puedes comprarlo, no puedes guardarlo, no puedes detenerlo, solo puedes usarlo. Y cada segundo que pasa es una decisión que no se puede deshacer. Si algo debes llevarte de esta historia, es esto. No estás perdiendo tiempo cuando descansas, no estás perdiendo tiempo cuando disfrutas, no estás perdiendo tiempo cuando amas, estás perdiendo tiempo cuando vives en automático, cuando postergas lo importante, cuando dejas tu vida para después. El reloj sigue avanzando. No espera a que estés listo, no espera a que te sientas motivado, no espera a que sea el momento perfecto. El momento es ahora. Usa tu tiempo sabiamente. No mañana, no la próxima semana, no algún día, ahora. Porque el valor real del tiempo es algo que nadie te enseña, pero que todos terminamos aprendiendo, a veces demasiado tarde. Si esta historia te hizo pensar, si en algún momento sentiste que hablaba de tu vida, o si te recordó algo que vienes postergando, no la guardes solo para ti. Compártela con esa persona que amas y que tal vez está perdiendo su tiempo sin darse cuenta. Déjale un like a este video, no por el algoritmo, sino como una promesa contigo mismo de empezar a usar mejor tu tiempo desde hoy. Y si quieres seguir escuchando historias que no solo entretienen, sino que te despiertan, te hacen pensar y te dejan una enseñanza para la vida, suscríbete al canal, porque la próxima historia podría llegar justo en el momento en que más la necesitas.